la semana 4. Vamos al capítulo 7 de Esther. Estamos antes del capítulo de Job en el libro de Esther, la página 414. Originalmente quería abarcar el capítulo 7 y 8, pero hay tanta riqueza en el capítulo 7 que solo quiero quedarme aquí hoy. Como dije anteriormente, si hoy es la primera vez, Esther es un libro difícil para saltar en medio de este libro. Así que si estamos un poquito perdidos hoy, les amonesto que regresen para atrás a oír los primeros 3 sermones para poder entender el libro de Esther. Pero darle un poquito de contexto antes de leer el capítulo 7, para recordarles, Esther es un libro en el que no se menciona el nombre de Dios, ni se menciona a Dios. Eso es una técnica estupenda del autor, porque nos invita a ver cómo Dios obra detrás de la escena. Esto tiene todo que ver de la providencia de Dios y cómo Dios está en control. Aunque nosotros no vemos milagros, Dios está en control de todo. Y lo que sucede en el libro es que una mujer judía llamada Esther se convierte en la reina de Persia. Y ella mantiene su identidad de judía en un secreto. Y lo mantuvo en secreto durante 5 años. Y Amán, el villano de la historia, tiene un conflicto personal con Mardoqueo, que es el primo de Esther. Y Mardoqueo, él crió a Esther porque los padres de Esther se habían muerto. Y Amán está tan enojado con Mardoqueo que planea un genocidio de un día de todos los judíos en el reino y consigue que el rey lo firme como ley. Mardoqueo y Esther trabajan juntos para detener este plan. Pero para hacerlo, Esther tiene que arriesgar su vida acercándose al rey sin ser invitada. Aunque ella es la reina, nadie puede presentarse delante del rey sin ser invitado. Y si hacen esto, ponen su vida a riesgo. Por la gracia de Dios, cuando ella se presenta ante el rey, después de 3 días de ayuno y oración, el rey la acepta y le pregunta cuál es su petición. Y Esther, en lugar de decirle directamente cuál es su petición, ella le invita al rey a otra fiesta. Invita al rey a una fiesta y el rey va a esta fiesta y el rey le vuelve a preguntar a Esther qué pedís. Y Esther dice, antes de decirte lo que quiero, te invito a otra fiesta mañana. Entonces Amán abandona la primera fiesta, o sale de la primera fiesta, y está tan feliz como puede ser hasta que ve a Mardoqueo. Y cuando ve a Mardoqueo, hace que Amán se enoje tanto que no puede soportar verlo otro día más. No quiere dejar que Mardoqueo viva un día más. Entonces Amán construye una horca. Esta horca no es como lo que nosotros conocemos en estos días. Más bien lo que en realidad era un poste gigante de 75 pies de altura, destinado para empalar a Mardoqueo al día siguiente. Entonces, bajo la consejo de su esposa, Amán construye esta horca. Entonces, Amán se va a dormir. Pero mientras tanto, esa misma noche el rey no puede dormir y pide a sus ayudantes que le lean el libro de las hazañas memorables.
Entonces, este era un récord público de cosas que habían hecho gentes en el reino. Entonces, presumiblemente lo suficientemente como para ayudarlo a volverse a dormir. Pero mientras se le leía esto, en medio de la noche el rey recordó que Mardoqueo le había salvado la vida de un intento de asesinato y nunca fue recompensado adecuadamente. Así que a la mañana siguiente, que fue una mañana interesante, Amán se despertó enfocado en matar a Mardoqueo, mientras que el rey estaba enfocado en recompensar a Mardoqueo. Entonces, el rey le dice a Amán que tiene que recompensar a Mardoqueo. Y entonces Mardoqueo es recompensado y Amán es humillado. Y aquí terminamos el capítulo 6, el capítulo más divertido de toda la Biblia. Pero el gran problema sigue siendo el gran problema. Los judíos todavía están condenados a destrucción y Esther todavía tiene que hacerle su pregunta al rey. Y ahí es donde retomamos hoy, justo antes de la segunda fiesta. Entonces vamos a leer el último versículo de capítulo 6, el versículo 14. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 14. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal del parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Pueden tomar asiento y tomar unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios. Y hacernos la pregunta del texto: aunque Dios no está siendo mencionado, ¿dónde está Dios en esta historia? Hay un gran sentimiento de satisfacción que sucede entre nosotros cuando vemos que los planes malvados de alguien
se vuelven en contra de ellos. Y para un ejemplo de uno de estos, quiero mostrarles un video que son 3 segundos. ¿Listos? ¿Lo vieron? Lo voy a repasar. No sé si este es su esposo o su hermano, pero alguien está tratando de poner la cara de esta mujer en un pastel, pero termina cayendo en su propio pastel. Este hombre experimenta lo que es la justicia poética o lo que el mundo llama karma instantánea. Lo que el libro de Esther llama colgando de tu propia horca. La semana pasada, en capítulo 6, Amán fue humillado, pero aún así no fue derrotado. Y hoy finalmente vemos su muerte. Amán no solamente estaba metiéndose con el pueblo de Dios, él se estaba metiendo con Dios mismo. Y Dios no se anda con rodeos. Dios es un guerrero divino que lucha por su pueblo. Piensen después del Éxodo, después que el pueblo de Dios cruza, sale de Egipto. En el capítulo 7 nos muestra cómo Dios lucha. Y no solo cómo Dios lucha y pelea, sino cómo Él gana. El mayor privilegio de ser cristiano es saber que no importa lo que pase, no importa lo malo que se vea la circunstancia, no importa lo poderoso que sea el enemigo, Dios al final siempre gana. Por lo tanto, nuestra pregunta principal hoy es, ¿cómo derrota Dios a sus enemigos? ¿Cómo derrota Dios a sus enemigos? Y veremos 2 respuestas en nuestro texto de hoy. Nuestro primer punto, Dios derrota a sus enemigos al exponer a sus enemigos. En nuestro texto, el complot de Amán finalmente es expuesto por lo que es. Y Dios usa a Esther para exponerlo. En el último versículo del capítulo 6, mientras Amán todavía está llorando con su esposa y sus amigos, quejándose por haber sido humillado, los eunucos del rey vienen y dicen, es hora de que vengas a la fiesta, Amán. Así que Amán llega a esta segunda fiesta y tal vez se sentía un poco animado. Después de todo, él sigue siendo el segundo en el mando del rey y está en el círculo íntimo del rey. Y lo poco que está de Amán es que todo bien va a llegar al punto de derrumbarse. El rey vuelve a preguntar a Esther, ¿cuál es tu petición? Algo sabemos aquí del rey, que él es un rey muy generoso, pero también sabemos de que el rey es un hombre inestable. Y si esta petición le molesta, sigue siendo una amenaza. Tenemos evidencia histórica que respalda esto. Está registrado en la historia antigua que este mismo rey una vez estaba hablando con un padre. Este padre le dio mucho dinero al rey y entretuvo al rey y fue hospitalario con él. Pero lo que pensó en pedirle un favor al rey. Este padre tenía 5 hijos en el ejército y no podía soportar la idea de perder potencialmente a los 5 hijos en esta guerra. Él no podía poder pensar esto. Y especialmente que el futuro de su familia dependía de que al menos uno de sus hijos estuviera vivo. Entonces él le preguntó al rey, le pidió al rey que solo uno de sus hijos pudiera ser liberado del servicio militar.
El rey se sintió tan ofendido por esta petición que ordenó que el hijo fuera cortado por la mitad y luego hizo que el ejército marchara entre las dos mitades del cuerpo de este hijo. El mismo hijo mayor que el padre había pedido que el rey lo perdonara del ejercicio, lo liberara del ejercicio militar, del servicio militar, perdón. Por lo tanto, sabemos que la vida de Esther sigue estando en peligro. Desde una perspectiva humana, este plan todavía tiene un potencial de fracasar. Pero Esther ha prometido finalmente decirle al rey su petición, por lo tanto que en el versículo 3 le dice: quiero que salves mi vida y que salves la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados. El rey está confundido y horrorizado por esto. El rey está tratando de pensar: ¿qué es esto que estoy escuchando? La vida de mi reina está en peligro y todo su pueblo. ¿Quién hizo esto? Aparentemente el rey no recuerda, no tiene memoria del horrible trato que hizo con Amán. Entonces él necesita más puntos para conectar esto que pasó. Además, Esther todavía no ha revelado que ella es judía y está jugando estratégicamente con las sensibilidades del rey. Al rey, al final, no le importan los judíos, pero al rey sí le importa si alguien está cometiendo traición al conspirar contra su reina. Él no le importa el genocidio de los judíos, pero ella sabe que el rey tiene mucho interés en la reina, en ella. Entonces, al conspirar contra su reina y tratar de matar al pueblo de la reina, conspiran contra el rey. Amán no sabía que Esther era judía. Entonces el rey preguntó en el versículo 5, ¿quién se ha atrevido a hacer esto? Y fíjense en lo que Esther no dice. Ella no dice: tú, rey, tu piel borracha y avariciosa lo convirtió en ley. Por supuesto, la pasividad y complicidad del rey fue una gran parte. Pero Esther sabe que acusar al rey es un suicidio seguro, por lo que fija su objetivo en un solo hombre. El versículo 6. Te diré quién lo hizo. Un enemigo y un traidor, este malvado Amán. Un enemigo y un adversario. Imagínense cómo es esto del punto de perspectiva de Amán. Amán tuvo que salir y cubrir a Mardoqueo, cantar sus alabanzas. Y él está sentado aquí pensando: ¿de quién está hablando la reina? Porque ella no es judía. Y ahora la reina lo acusa ahí mismo. Este malvado Amán. Me imagino que esto fue algo asombroso para Amán, y que tal vez el vino, escupió el vino de asombro. Entonces el rey, furioso y probablemente bajo la influencia del alcohol una vez más, se va furioso. Y según los comentaristas, este es el dilema que probablemente esté pasando por la mente del rey. ¿Cómo puedo castigar a Amán sin quedar mal? ¿Cómo puedo castigar a Amán sin revelar mi propio papel en esta situación? Después de todo, la ley fue firmada en mi nombre y sellada con mi anillo. Mientras tanto, en el comedor solo están Esther y Amán, y esto es un problema, porque a nadie más que el rey se le permitía estar a solas con una mujer en el harén del rey, incluso en lugares públicos.
Nadie podía estar a sola con la reina. Se supone que nadie puede estar a menos de 7 pasos de las mujeres que pertenecían al rey. Entonces Amán se supone que no podía estar allí con Esther. Entonces Amán tiene 3 opciones. Una, ir con el rey fuera. Pero esa no es una buena idea porque el rey está enojado con él. 2, ir a otro lugar. Pero eso solo haría aparecer que Amán es culpable. 3, su último recurso era suplicarle a la reina Esther por su vida. Así que esto es lo que él hace. Él se cae de rodillas en el lecho de Esther y comienza a rogar por su vida. Y esto es lo que ve el rey cuando entra de nuevo. ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos del tema de reversión? Aquí hay una gran reversión de hechos. Al principio Amán se enojó porque un judío no se postró ante él. Pero la semana pasada la esposa de Amán dijo, si Mardoqueo es judío, seguramente tú caerás ante él. Y ahora, aquí está Amán postrado delante de Esther, postrado delante de una mujer judía, rogando por su vida. Ven cómo Amán ha caído. Y todo esto funciona perfectamente para el rey, porque recuerden que el rey necesitaba una razón para castigar a Amán sin quedar mal. Y aquí está Amán rompiendo todas las reglas, a solas con su reina y cayendo en su lecho. Entonces el rey lo acusa en el versículo 8 de agredir a Esther. Yo y algunos comentaristas pensamos que el rey sabe que Amán no está tratando de agredir a la reina. Pero el rey convenientemente le da ese giro para hacer ver que Amán es alguien que necesita ser llevado a ser ejecutado. Porque había estado solo con la reina. ¿Qué significado tiene esto para el cristiano? Creo que lo más alentador aquí es que no importa cuánto poder tuviera Amán, cuán sólidos se veían sus planes o cuánto pareciera que iba a ganar, Dios se lo quitó todo en un momento. En un momento las mesas fueron cambiadas. Amán lo tiene todo, pero Dios lo expuso en un instante. Así que no importa lo mal que se pongan las cosas, no olvides que Dios ganará. No importa cuánto peligro estemos, Dios expondrá a sus enemigos. El segundo punto es Dios derrota a sus enemigos colgándolos de su propia horca. Después que el rey acusa a Amán de agredir a su reina, se lo llevan. Y un hombre tiene una idea para el método de ejecución en el versículo 9. No estoy seguro si Harmona aparece anteriormente en la historia o no, pero me encanta este momento. Aquí aparece Harmona. Él dice, Amán construyó una horca 75 pies de altura. Recuerden que la horca en ese tiempo usual era de 15 a 25 pies. Pero aquí Amán había hecho una horca de 75 pies de altura para colgar a Mardoqueo. Y ya sabes que Mardoqueo, el rey, le salvó la vida. Así que Amán dijo, vamos a colgarle de esa horca. Así que Amán fue colgado en su propia horca que había hecho para Mardoqueo. Una vez más, aquí está el tema de la gran reversión. Las propias armas del enemigo fueron usadas contra él.
Quiero que veamos que Amán fue asesinado por su propio orgullo y enojo. La horca es una representación concreta de su propio ego y su propia ira. Y que la historia de Amán sea una advertencia para todos nosotros los que son soberbios y para todos los que están enojados. Esto se aplica a muchos de nosotros. Esto es lo que está a la raíz de nuestro corazón pecaminoso. Nosotros a veces somos soberbios, llenos de orgullo. Nuestro corazón es una factoría de ídolos. ¿Y cómo respondemos cuando uno de nuestros ídolos es quitado? Con ira, con orgullo. Tu orgullo y tu ira pueden permitirte salirte con la tuya por ahora, pero si no te arrepientes y lo matas ahora, te explotará en la cara. Al igual que Amán, todo puede desmoronarse en un momento y puede causar daños que no puedes reparar. Así que dejemos a un lado el orgullo y la ira antes de lastimar a los demás y destruirte a ti mismo. Tu propio pecado volverá contra ti. Y seremos colgados de nuestra propia horca. En la Biblia vemos a muchos enemigos destruidos por sus propios planes. En el libro de Éxodo, casi 2000 años antes de Esther, el faraón finalmente deja ir a los israelitas. Y podría ser el final de la historia. Pero su orgullo se interpone en el camino y persigue a los israelitas hasta el Mar Rojo. Y lo que resultó fue contraproducente cuando el mar se derrumbó y ellos todos fueron muertos por su propio orgullo. En Daniel, casi al mismo tiempo que Esther, cuando sobrevivió al foso de los leones, el rey descubrió de quién era la idea y los arrojó al foso de los leones para que se los comieran. Pero los mismos que los tiraron al foso de los leones terminaron muertos en el mismo foso de leones. Y el mayor ejemplo de estos son los enemigos de Jesús, 500 años después de la época de Esther. Los fariseos conspiraron para matarlo. Judas lo traicionó para beneficio personal. El libro de Juan nos dice que Satanás mismo, nuestro mayor enemigo, obró en Judas para traicionar a Jesús. Lo pusieron a Jesús en otro tipo de horca, una cruz, para que lo colgaran allí y muriera. Pero su propio plan fracasó porque Dios usó su maldad para su mayor bien. Colosenses 2:15 dice que en la cruz Jesús desarmó a los gobernantes y autoridades demoníacas y los expuso a la vergüenza pública. Jesús desarmó a los demonios en la cruz. Él puso en vergüenza a los demonios por medio de la cruz. Hebreos 2:14, a través de la muerte Jesús destruyó al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo. A través de la cruz el diablo cuelga de su propia horca. Esto es lo que dice C.S. Lewis. Estaba representando en el león, la bruja y el armario. La bruja blanca mata a Aslan, el león, pero sale mal cuando Aslan resucita de entre los muertos y salva a Edmund en el proceso. En la horca de Amán vemos un presagio de la cruz. Pero ¿quieres saber cuál es la mayor diferencia? Amán murió como enemigo, pero Jesús murió por sus enemigos. Amán muere como enemigo de Dios, pero Jesús murió en lugar de los enemigos de Dios. Esta es la gran inversión del Evangelio. Romanos 5:10 dice que aun cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo.
Amán fue colgado por su propia horca, pero Cristo toma nuestra horca y cuelga de ella por nosotros. Me imagino que mientras leemos el libro de Esther, muy pocos de ustedes consideran a sí mismos como Amán. Pero pocos somos pecadores, todos somos como Amán. La Biblia dice que sin la gracia de Dios somos enemigos de Dios. Nuestros corazones rebeldes y pecadores vinimos a este mundo en la imagen de Dios, sí, pero pecadores. Como Amán, enfrentamos la ira de un gran rey, excepto que nuestro rey no es pecador. Nuestro rey es santo, justo y bueno. Él no es un borracho. Él no se da a la ira. Él es un rey santo, bueno y justo. Y en su justicia, aunque nosotros merecemos ira, Dios es justo para darnos su amor. Nuestro Dios es amoroso. Él es justo, pero también amoroso. Amó tanto al mundo que nos proporcionó un camino para que nos reconciliáramos a través de Jesús. A través de toda la Biblia, este plan, ¿cómo perdono el pecado? Porque el rey justo no solamente se olvida del pecado, sino que hace justicia. Entonces, ¿quién absorbe la justa ira de Dios? El Hijo de Dios. Entonces, así quiero que entiendan que por la razón que solamente prediqué del capítulo 7. Esta es verdad que salva vida. Y todos en este mundo tenemos que decidir antes de que sea demasiado tarde quién muere por mi pecado. O muero yo por mi pecado o Jesús muere por mi pecado. ¿Quién absorbe la justa ira de Dios? Si pones tu fe en Jesús, entonces tienes vida eterna. Ya no queda ira para ti, solo el amor de Dios. Este es el Evangelio. Una vez tuve un amigo que fue reprendido por su vecino porque traía una cruz en su cuello, colgando de su cuello. Le dice, la cruz es un símbolo romano de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué lo cargas en tu cuello? Y la muchacha dio esta respuesta. Ella dice, tienes toda la razón, es un símbolo de muerte y por eso significa tanto para mí. Es un recordatorio de lo que merezco y de lo que Jesús me quitó. Y Él también puede quitarte tu cruz si tú pones tu fe en Él. Esta es la oferta. Jesús dice que a cualquiera que venga a mí de ninguna manera lo echaré fuera. Deposita tu fe en Él hoy para que puedas tener una relación con el Dios que te hizo. Dios ama este mundo tanto que hizo propicio para
quitar el pecado del mundo, para que no tengamos que morir en la horca. Tus pecados son perdonados. La justicia es satisfecha en Jesús. Y te está cubriendo con el mismo amor que ama a su Hijo. Oremos.